Pero muy buenas noches a todos aquellos que estén enfermos de la cabeza y aún conservan la cordura para admitirlo. Les damos la bienvenida a nuestro pequeño manicomio. Por la locura muchas veces una pasión. Pasión por la música, pasión por la literatura, pasión por la filosofía o la política. Mi nombre es Federico de Luca y los vamos a estar acompañando la próxima hora. Me encuentro en una mesa privilegiada, lleno de expertos. A mi izquierda se encuentra el urólogo de chimpancés, Alejo Taño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como dijo mi compañero, esto es Radio Manicomio hasta las 10 de la noche, transmitiendo en vivo por FM Signos 92.5 y hacia todo el mundo a través de internet. Es mi deber, mi obligación, pasarle la batuta, la palabra, directo desde la quebrada de Humahuaca, al tercer bandoneonista de los chalchaleros, Juan Estumbo. ¿Cómo estás, Juan? Aquí estamos muy contentos de estar debutando en la radiofonía. Esperamos que disfruten este primer programa que tenemos preparado para ustedes. Paso a presentar al sextoide Alejandra Pradón, al ginecólogo de las estrellas, Leandro Matarrese. Muchas gracias, Juan Martín. Buenas noches, mi nombre es Leandro y es un gusto compartir esta hora de programa con ustedes. Hoy, como todos los viernes, los vamos a estar acompañando con la mejor música para rehabilitar tus oídos. Hoy también vamos a estar hablando de la minería a cielo abierto en la Argentina, para lo que vamos a tener el honor de entrevistar a Mariano Sánchez Toranzo, activista del movimiento Famatina No Se Toca. Aquí a mi lado tengo a mi compañero, mi hermano Javier Moscoso, director técnico del equipo nacional de Chinchón, y nos va a comentar de qué manera se puede comunicar el oyente con la radio. ¿Qué tal? Muchas gracias, hermano. Los números de la radio son los siguientes: 4762-0990, 4762-0990 o 4721-9581. Repito, 4721-9581. También nos pueden comunicar por las redes sociales. Estamos en Facebook, Radio Manicomio 92.5, en Twitter, @Radio Manicomio 1 o vía email, laradiomanicomio@gmail.com. Tengo el honor de seguir con las presentaciones para presentar a la estrellita Pripson, señor Nicolás Furcade. Buenas, queridos oyentes. Es un placer para mí compartir esta mesa con mis grandes colegas y desde ya que nos estén escuchando. Aquí a mi lado se encuentra un personaje especial, Daniel Valdomiro, una persona que no tiene cuerpo, que no emite sonido. ¿No es así, Daniel? Bueno, ya que no emite sonido, vamos a ir con un tema de Pink Floyd, Have a Cigar. Hoy queremos hacerle un homenaje a un gran escritor argentino, ya que hace 4 días se cumplirían 99 años del natalicio de este. Julio Cortázar fue uno de los autores más innovadores de su tiempo, debido a sus obras propias del realismo mágico. Entre sus principales aportes se encuentran Rayuela, Bestiario y El final del juego. Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, vivió casi toda su vida en Argentina, hasta el año 1955, cuando se estableció en París, entre otras cosas debido a sus convicciones antiperonistas, hasta su muerte en el año 1984. Alejo, ¿cuál es tu obra favorita de Cortázar? Y mirá, si tuviera que elegir, elegiría De Cronopios y Famas, te voy a la cabeza. Es interesante la capacidad que tiene para transformar cada detalle de nuestra vida cotidiana en una obra fantástica. ¿El tuyo? A mí el libro que más me gusta es El final del juego. De hecho, ahora vamos a escuchar uno de los cuentos de la continuidad de los parques.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. Bueno, el cuento que acabamos de escuchar está narrado por las palabras del propio Cortázar. Esto es debido a que él, cuando escribía sus cuentos, solía grabarse en París para escuchar cómo sonaban, a ver si le gustaba a él mismo para poder terminar de escribirlos. En este disco, este cuento que acabamos de escuchar es perteneciente a un disco, Cortázar lee a Cortázar. En este hay una selección de varios cuentos, incluyendo el que acabamos de escuchar, y un capítulo de Rayuela. Bueno, Nico, contanos, ¿qué es lo más destacable de las efemérides de hoy? Sí, para culminar la sección de efemérides de hoy, vamos a hacerle un pequeño homenaje a una de las bandas que al escuchar más me conmovió, creo, y que te debe pasar más o menos lo mismo a vos también, ¿no? Sí, cada vez que pasan un tema tengo que admitir que se me pone la piel de gallina. Bueno, estamos hablando de The Doors, una banda que hacia fines de 1964 y principios de 1965 se empezaba a formar para luego ser una de las bandas de rock psicodélico más influyentes de la historia, tanto musical como socialmente hablando, ¿no? Sí, la verdad que
una banda muy enigmática, se puede decir. Simplemente eso. Sí, coincido plenamente. Bueno, las influencias provenientes del jazz en los ritmos deleitantes de John Densmore en batería se conectaron con las increíbles melodías y bases de Ray Manzarek en el teclado y también con el estilo particular de Roy Krieger, un admirador nato del flamenco desde la infancia. Y así ellos tres se podría decir que crearon el ambiente perfecto para que se desenvolviera con total libertad Jim Morrison, ¿no? Sí, estamos hablando de la frutillita del postre, ¿no? Un poeta y cantante que llevaba en las raíces de su pensamiento a escritores como Nietzsche, Rimbaud, y un artista puro, con todo lo que significa esa palabra, se dice. La magia creada por estos cuatro astros le dieron a The Doors un sonido único y auténtico. Y el nombre de la banda, ¿qué me puedes decir acerca del nombre de la banda? Y el nombre de semejante banda no podría ser algo casual, ¿no? Básicamente hace referencia al siguiente párrafo del escritor William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Un significado profundo para una banda profunda. The Doors grabó 6 discos de estudio con la formación original. Los mismos se sumaron a enérgicas y comprometidas presentaciones en vivo, las cuales situaron a Manzarek, Morrison, Densmore y Krieger en el icono de la libertad y quizás también en el de la rebeldía, pero sin lugar a dudas nadie podrá negar que sus obras estaban cargadas de amor en plenitud, y ese es el mensaje que demuestra la esencia de dichos artistas desde un principio. Claramente, ¿no? Y siguió así, después de tanta gira y rock llevado a cabo, se dio la desgraciada noticia que el 3 de julio de 1971 Jim fue hallado muerto en París. Desgraciadamente, una cagada. Se informó que un paro cardíaco terminó con su vida, pero la verdad es que existen muchas versiones acerca de su muerte. Después de la trágica noticia, los demás integrantes de la banda grabaron los otros discos Other Voices y Full Circle. Posteriormente, el 30 de agosto de 1973, anunciaron la separación de la banda, aunque años más tarde se reunieron de nuevo para grabar un disco de estudio más. Un disco que a mi punto de vista es muy extravagante, An American Prayer. Sí, coincido, me parece un gran disco y muy recomendable para que lo escuche la gente, ¿no? Bueno, así desde este humilde manicomio resumimos brevemente la historia de estos grandes músicos que revolucionaron sin dudas a una humanidad fría e insensible a veces, demostrándole que esta especie no se trata simplemente de cuerpos vacíos, y encendiendo una llama hermosa que brilla cada vez que escuchamos uno de sus temas. Vamos con uno de ellos, People Are Strange. Bueno, parece ser, chicos, ¿no?, que hurtaron una propaganda del Frente para la Victoria. Estos muchachos del PRO, ¿viste? Estas cosas que pasan hoy en día con la política argentina, que da mucho para hablar, la verdad. Y queríamos mostrarles el spot que había hecho nuestro querido Martín. De una familia donde los valores, el respeto, mis viejos son docentes, 2 laburantes, que siempre me decían que meterme en política, que tenía más para perder que para ganar, y fue esa gran pelea mía de decirles que de clase media nunca me había faltado nada, y yo le decía, yo quiero hacer política porque quiero, la verdad, quiero que las cosas cambien, pero como se lo dije a mis hijos el día que asumí, quiero ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, al mismo club, porque el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Quiere decir que algo hice mal.
Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tulio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2 celeste y blanca acá. Bueno, ahí fuimos con el spot de nuestro queridito Martín. Y tenemos la versión original de este spot, ¿no es así? El nuevo spot del Pro, así es. El nuevo spot del Pro. Yo vengo de una familia honesta. Mi viejo es empresario y mi vieja no sabés el tiramisú que hace. Yo tengo cercanía con los más humildes, los que menos tienen. A ver, mis mucamas son todo al interior y yo no digo nada. Mis viejos siempre me decían que no me meta en política, que ya no había nada más para robar. Por suerte, me supe ganar un lugar. Le dije a Rodolfo, mi mayordomo, yo quiero seguir yendo a los mismos lugares, hacer las mismas cosas, tener los mismos autos, las mismas casas, seguir almorzando con Mirta. El día que no pueda hacer esto, dejo de hacer política. Significa que algo hice mal. En la vida hay que elegir. Nosotros elegimos abstenernos. Mauricio Ladri, Roberto Ratti, candidatos a senador por Capital Federal. Lista 2, Pro. Podemos romperte el orto. Bueno, para continuar con el programa, inauguramos la sección ¿Quiénes son?, donde repasaremos brevemente el pasado de los diferentes candidatos a las próximas elecciones legislativas. En esta oportunidad les traemos un poco de la información sobre la estrellita del Frente Renovador, Sergio Massa. ¿Qué nos tienen preparado, chicos? Bueno, como bien contaste, Keiko, hoy vamos a contarles algunos detalles de Massa. Para empezar, nuestro hoy peronista Sergio Massa comenzó su carrera política en el partido Unión de Centro Democrático, UCD, partido liderado por Alzogaray, previo ministro de Economía durante la dictadura de José María Guido. A fines de los 80 logró la presidencia de la derecha juvenil liberal. Adentrado en los 90, con la disgregación del UCD, Massa se pasa al PJ, por entonces siendo el oficialismo, trabajando para Palito Ortega como asesor del Ministerio de Desarrollo Social. También fue electo diputado provincial por Buenos Aires en 1999 en la lista del PJ. En 2001 el presidente interino Duhalde lo pone como director del ANSES, cargo que ocupó hasta 2007, ratificado por Néstor Kirchner. Durante su gestión, el 62% de los fondos de sustentabilidad del ANSES fue invertido en deuda pública. Y eso que se negó a pagar el 82% móvil por falta de presupuesto. Sí, bueno, ¿qué se hace? Luego de la resolución 125, Massa asume el puesto vacante de jefe de gabinete antes ocupado por Alberto Fernández. Durante su gestión influyó en el pago de deuda externa a acreedores extranjeros y nacionales con holdouts, es decir, títulos de deuda pública comprada a precio vil e intentando venderla al precio mucho mayor. Bueno, esto fue ¿Quiénes son? La semana que viene hablaremos de los candidatos del Frente para la Victoria, pero ahora vamos con Ray Charles con Hit the Road Jack. Say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no now, baby, please. Don't you come back no more. What you? Two white horses in a line. Bueno, ahora vamos a seguir con una canción que se llama Stop, de Jane's Addiction. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Bueno, como fue mencionado antes, al principio del programa vamos a estar hablando de la mega minería a cielo abierto. Para eso invitamos a Mariano Sánchez Toranzo, licenciado en Ciencias Políticas, activista del movimiento Famatina No Se Toca y secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Capital. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, bueno, primero felicitarlos por este primer programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que sea el primero de muchos. Y después, bueno,
agradecerles que me hayan invitado, ¿no?, a tratar este tema que es tan importante hoy para nuestro país y para Latinoamérica en general. Sin duda. Está bien, buenísimo. Muchísimas gracias a vos por venir. Así que, bueno, Javi, ¿cómo puede hacer los oyentes para comunicarse, hacer preguntas o comentar? Bien, paso los números de la radio, 4762-0990, 4762-0990 o 4721-9581. Repito, 4721-9581. Estamos en Facebook también, Radio Manicomio 92.5, en Twitter aquel que tenga Radio Manicomio 1 o vía email para lo que quieran, radiomanicomio@gmail.com. Perfecto. Bueno, para arrancar la entrevista, lo más normal sería preguntarte qué es la megaminería a cielo abierto, así nos podés explicar un poco. La megaminería a cielo abierto es una nueva forma relativamente reciente de extracción de minerales, ¿no? Antes uno estaba acostumbrado a la minería de socavón, es la minería que se dirige a través de túneles a donde están las vetas de los minerales preciosos, y bueno, a partir de esos socavones se sacaba los minerales. Sino otra forma tradicional de minería era los pirquineros, ¿no?, los que van filtrando el agua en los ríos y van encontrando pepitas, ¿no? Esa forma bien artesanal de minería. Y en estos últimos años se ha implementado esta nueva forma, este nuevo estilo de formato de extracción de minerales, que es muy terrible porque no van a la veta, sino que explotan la montaña directamente. Claro, tiene una consecuencia totalmente distinta. Claro, no, es muy intrusiva, es destructiva, claro. Y bueno, se usa mucha dinamita y se explota directamente la montaña, y de esas rocas después se van rompiendo cada vez más, y después en grandes piletones se mezclan con muchísimos litros de agua y materiales que son tóxicos, ¿no? Como claro, el cianuro. Químicos destructivos. Y bueno, y eso lo usan para separar los minerales de la piedra, ¿no? Y bueno, aparte de usar muchísimos litros de agua, usa 100 millones de litros por día, solo la lumbrera, uno de los proyectos mineros. Sí. Sino que también son electrointensivos, es decir, que usan muchísima electricidad. Fíjense que la minera La Lumbrera utiliza la misma cantidad de electricidad que la ciudad de Tucumán. Entonces, una cosa terrible. Por eso cerca y nuestro país a veces están muy ansiosos de tener más producción de energía y nos echan la culpa a los que usamos un poquito más, claro, o accedimos al aire acondicionado. Sí, sí. Y la verdad es que la electricidad extra que necesitan, la energía extra se necesita para estos mega emprendimientos que en la Argentina hay alrededor de 336, no está muy claro, pero son muchísimos y se extienden por 12 provincias de la Argentina e indirectamente influye a 15 provincias en total. Pero no solo eso, porque fíjense que el agua del Cerro Famatina, un cerro que tiene mucho oro en su interior y que lo explotaron en el siglo XIX los ingleses, utiliza el agua del deshielo, hay un glaciar ahí, llega por aguas subterráneas hasta el río de la Plata, hasta el río Paraná, disculpen. Así que digo, es un tema que no solo influye a las provincias donde está situada la extracción, sino que bueno, el agua, además, que la mayoría del agua que viene hacia nuestro país viene de la cordillera, del deshielo, y bueno, ese es el agua que necesitan las megamineras para funcionar y que contaminan, ¿no? Porque estas aguas contaminadas aparte se filtran por los quiebres que tienen estos piletones, y eso va a parar a las napas, y bueno, con todo. Y estas provincias viven en general de la agricultura, históricamente, del turismo, y bueno, esto es como que va en contra de todo, ¿no? Sí. De las economías regionales, digamos.
Sí, aparte en las economías regionales, estas son economías, se llaman enclave, ¿no? Porque lo único que hacen es extraer, sacar y no dejan casi nada, no dejan nada positivo, tributan el 3%, es decir, pagan impuestos solo por el 3% de lo que dice que se llevan por declaración jurada, es decir, nadie los controla. No existe un control real. No existe un control real porque hay complicidad, ¿no? Obviamente de las autoridades políticas con estas mega empresas. Claro, sí. Y esto tiene que ver un poco, ¿no?, con el decreto ese que se hizo el 753 de acá, el 2004, que digamos fue del gobierno de Kirchner, ¿no? 2004 claramente, que estipulaba que las compañías mineras quedaban exentas, digamos, de los controles de cambio y que no se encontraban en obligación de repatriar las divisas. O sea, es una invitación a que nos roben. Es realmente saqueo, hecho y derecho. Y bueno, y como hace 500 años nos dan espejitos de colores a los habitantes, ¿no? Entonces en San Juan, la Barrick Gold les construyó una tribuna a San Martín de San Juan, el equipo más importante, y tiene la publicidad en la remera, ¿no? De San Juan Minera, y antes decía minería responsable, ahora ya parece que no les da la cara para San Juan Minero. Esto. Ya es San Juan Minero, no discutamos si está bien o mal hecho, y cómo se hace la minería, porque confunden aparte, porque una cosa es la minería tradicional, donde la Argentina no tiene mucha cultura de la minería, sí otros países latinoamericanos, porque siempre se dijo, en los 70 se decía que todos los minerales estaban del lado chileno, que del lado argentino no había, pero en verdad obviamente eran reservas estratégicas de los países centrales que pusieron sus cimientos en la década del 90 con el Código Minero, las leyes mineras, y que hoy se profundizó desde el kirchnerismo en adelante con la explotación ya lisa y llana de los lugares. Y bueno, y esto trajo resistencia, ¿no? Por suerte, trajo resistencia de parte de los pueblos. Lo que pasa es que la Constitución del 94, la modificación de la Constitución del 94 generó descentralizó la propiedad del patrimonio, del subsuelo. Sí, Antes el subsuelo era de todo el país, de todos los argentinos. Claro, hoy la soberanía sobre el subsuelo se la dio a cada provincia. Eso se hace en los procesos privatizadores en general. Claro. Se descentraliza porque es mucho más fácil. Claro, para facilitar los negociados. Claro, en las provincias o en los municipios que a nivel nacional. Entonces, seguro. Claro. Y bueno, y esto generó que surgieran peleas muy desiguales, obviamente, porque se están peleando pueblos pequeños en medio de la cordillera con corporaciones internacionales y con gobiernos, ¿no? Porque en esto hay complicidad de los gobiernos nacional, provincial, municipal en muchos casos, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía una pregunta para hacerte con respecto, ya que estabas hablando un poco de las consecuencias económicas y sociales y también las ambientales. Si considerás dentro de esas consecuencias si existe alguna posibilidad de que sean reversibles. Sí, la única forma de revertir esto es prohibiendo. En Costa Rica, cuando asumió la nueva presidenta, lo primero que hizo fue prohibir la megaminería a cielo abierto. Es decir, a ver, uno no está en contra, yo no estoy en contra del desarrollo, porque algunos dirán van en contra del desarrollo porque necesitamos tecnología. La verdad es que nuestro país nos deberíamos poner todos de acuerdo y decir, bueno, ¿qué país queremos y para qué necesitamos minerales? Entonces, veamos nuestro desarrollo, veamos cuánto necesitamos de uranio para nuestro desarrollo atómico en lo que tiene que ver con la medicina nuclear y con todas cosas que sirven y como productor de energía. Claro. Pero no le podemos nosotros ser los proveedores, además gratuitamente y destruyendo el ambiente y dejando con hambre a la gente que vive en esos territorios, el desarrollo o la fiesta de todo el mundo. Entonces, digo, claramente nosotros tenemos que definir qué país queremos, qué desarrollo industrial necesitamos, y a partir de ahí definir cuánto extraemos de estos minerales y de qué forma responsable lo podemos extraer para que sea lo más armónico posible, ¿no? ¿Y cómo fue que se organizaron estos movimientos sociales en contra de esta práctica? ¿Cuál fue tu experiencia? Y estos movimientos empezaron en el 2002, ya en Esquel,
las primeras resistencias, ¿no? Ahí se dio la primera consulta que se votó en contra de la megaminería. Y bueno, a mí me tocó un poco más tarde incorporarme a esta lucha. Ya en el 2009 me tocó recorrer el país con Víctor de Llenaro en una iniciativa que se llama Hacia una Constituyente Social en la Argentina, donde recorrimos pueblo por pueblo. Y bueno, y a mí me tocó ver cómo luchaban en San Juan, cómo se luchaba en Salta, en Metán. Había un grupo que se llamaba Vapumas que había parado, la población había parado al obligar a hacer un estudio de impacto ambiental, habían parado la minería, la megaminería en Metán. He visto en distintos lugares cómo se peleaba por estas cuestiones que no solo tienen que ver con la megaminería, digo, porque hay saqueo y hay extractivismo cuando se destruyen los bosques nativos. Es un modelo de país que se empezó a implementar con la dictadura, ¿no? Con la represión de la dictadura y rompiendo todas las resistencias que podían tener de nuestro pueblo a los procesos, por un lado, privatizadores y de destrucción de ese, podemos decir, estado de bienestar que venía ya de la mitad del siglo pasado, ¿no? Claro. Entonces destruimos nuestra industria y por otro lado nos quieren someter a esto, a ser un país solo productor de materias primas e hidrocarburos y megaminería. Entonces la verdad es que vivimos en un país rico y me tocó recorrer provincia por provincia y ver que vivíamos en provincias ricas con pueblos pobres. Sí. Porque la verdad es que no les queda, a la mayoría no les queda ni... Digo, en La Rioja no creo que hayan visto una pepita de oro nunca y se llevaron, bueno, todo. Mucha cantidad. Se llevaron todo, sí. Sí. Mismo yo te quería preguntar para aclarar a la gente, ¿en qué se basa el negocio de la megaminería? ¿Cómo es que, a ver, desde la extracción del metal precioso, pasando por todos los procesos que pasan para separar la roca del metal, hasta su posterior llevado al exterior para refinarlo y darlo como objeto manufacturado y agregado en valor, digamos? Claro, lo que le da valor a estos minerales es el proceso posterior, ¿no? Porque acá en muchos casos se llevan pedazos de roca donde dicen que hay ciertos minerales y la verdad es que hay muchos otros. Nadie tiene claro cuántos se llevan. A mí en Andalgalá, en Catamarca, me explicaron de que de la lumbrera salían aviones privados una vez por semana o cada 10 días donde se llevan los minerales preciosos. Nadie controla. Digo, en estos territorios que ellos controlan y conducen, hasta tienen la aduana dentro, así que ellos son casi un país dentro de otro. País dentro de otro. Sí, dentro de dos, porque ocupan parte del territorio chileno y parte del territorio argentino. Y bueno, esto se lleva el resto de los minerales, lo que no se llevarán en avión y que nadie se explica qué se llevan, van por mineraloductos, es muy difícil la palabra, a puertos y aparte si son sacados por puertos de la Patagonia se les restituye un 1 y pico % de los impuestos, así que terminamos en algún punto hasta pagándoles para que se lleven nuestras riquezas y a cambio ellos nos dejan un desastre ambiental. Y bueno, ahí en Catamarca es clara demostración, porque algunos prometen de que esto va a traer desarrollo a las provincias, que es la única salida para el desarrollo, para el progreso, y la verdad que en Catamarca la lumbrera hace más de 15 años que está funcionando y sigue habiendo la misma pobreza, siguen siendo pueblos que dependen en gran parte del trabajo estatal o de los planes sociales, sobreviven y bueno, y hay algunos que se están enriqueciendo y mucho. Sí. Y bueno, me parece que entre lo que nos roban, disculpe la palabra, con todas las rentas, ¿no? La renta ictícola, nuestras costas, nuestros mares, los explotan gente que no somos nosotros. Claro. Digo, nuestros campos que se utilizan para sembrar yuyo, porque la soja es un yuyo para que coman los cerdos, y no le damos de comer a nuestros pibes, ¿no? En la Argentina se mueren pibes todavía de hambre, aunque las estadísticas oficiales manejen o dibujen lo contrario. Y la verdad que en un país que está en capacidad de producir alimento para 400 millones de habitantes,
nosotros somos 40 millones, un 10%, una migaja, digo, y se nos mueren los pibes de hambre. La verdad es que es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay otra palabra para describirlo. Es un cinismo enorme, ¿no? Porque decir que hay algunos que gobiernan y dicen que están haciendo la revolución y lo único que hacen es ocultar la pobreza abajo de la alfombra, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de estos magnates de nuestro país, te quería hacer una pregunta de cuáles son los argumentos que hace el gobierno nacional para justificar la minería a cielo abierto. Bueno, el desarrollo. Además es un desarrollo que no tiene que ver con que la gente viva mejor. Es un desarrollo ficticio. No es ficticio, porque es ficticio, es para los índices son de la economía, no influyen en el día a día de nuestra gente. Claro, al revés. Hemos vivido, dicen cuántos años de crecimiento a tasas chinas y la verdad que nuestros salarios no crecieron a tasas chinas y cada vez se pagan más impuestos al salario y cada vez, nuestros impuestos básicos, se paga muchos impuestos por las cuestiones que son básicas para nuestra alimentación en un país. Es decir, uno vive en la casa del panadero y cada vez le sale más caro el pan y paga el pan a precio de exportación, entonces no tiene sentido. Entonces, me parece que hay que salir de ese cinismo y empezar a hablar como uno vive, ¿no? Políticas orientadas hacia eso, ¿no? Quizás. Es como que nada cambia, porque uno analiza estas cosas como lo que es la minería en la Argentina y uno ve que todos los gobiernos han tenido una misma participación en lo mismo, como que al final nos gobernaron siempre los mismos. Es que del 76 en adelante se puede decir que sí, que hay un proceso, un modelo económico del Consenso de Washington ya pactado, donde a nosotros nos pone en ese rol, ¿no? De países productores de materias primas, de hidrocarburos y no un país que produce riqueza. Vos le das riqueza a las materias primas cuando le das valor agregado, cuando le das los fabricados. Nosotros hemos exportado petróleo y hemos importado naftas. Es ridículo. Entonces me parece que deberíamos discutir qué país queremos, ponernos los argentinos y las argentinas de acuerdo y con tanta riqueza y con tan pocos que somos, la verdad que deberíamos vivir mucho más dignamente. Pero hay que parar a estos vivos que con la complicidad de los gobiernos que a veces hablan por derecha y a veces hablan por izquierda, pero que defienden los mismos intereses. Eso es lo grave. Y que hacen política de la misma forma, ¿no? Hacen política con el clientelismo, con planes sociales y manteniendo a la mayoría de la gente sobreviviendo, ¿no? Y está bueno difundir este tema, sobre todo el Famatina y de todas las cosas que están pasando en este momento en la Argentina, porque yo creo que en general hay una ignorancia bastante importante con estos temas. O sea, si bien cada tanto lo podemos ver en el noticiero, yo creo que nadie explica realmente cuál es la situación que está pasando. Sí. Además, lo bueno de estos conflictos es que se ganó. Digamos, el Famatina se ganó, ya es la tercera empresa que echa el pueblo de Famatina y de La Rioja, que va más allá del pueblo de Famatina, Chilecito, La Rioja, es la tercera empresa que echan en los últimos 20 años, así que la verdad es que está bueno que mostrar que se puede, que es un problema de todos los argentinos y argentinas, digo, que no es un problema ni de los riojanos ni de los que viven en la base de los cerros donde se están explotando, porque es todo, digo, hay que ver nuestro país como un todo, si no, nos equivocamos. Y como perteneciente a una movida, digamos, en lucha a esto, ¿cómo se puede manejar, cómo crees se puede manejar la impotencia, por ejemplo, en casos como lo que pasó antes de ayer en Neuquén, cuando el pueblo intenta y no lo logra, digamos? Sí, igual, son batallas que se van dando. Mientras esto no se defina, y nosotros desde la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina, proponemos que lo discutamos entre todos. Nosotros estamos planteando hacer una consulta popular por la soberanía de nuestros bienes comunes. En mi casa se decía patrimonio nacional o nuestros recursos naturales, pero discutir entre todos los argentinos y votar a ver si queremos administrar nosotros nuestros bienes comunes o los administran las
empresas y las multinacionales. Entonces, esto es por eso, se resuelve con todos. Más allá de que las peleas hoy se están dando individualmente o sectorialmente o en algunos lugares, me parece que esto se resuelve si las argentinas y los argentinos nos ponemos de acuerdo y definimos qué modelo de país queremos. Y bueno, y dejamos de... no permitimos más que nos saquen, ¿no? Sí, no. Bueno, hemos llegado al final de nuestro primer programa, queridos televidentes. Esta entrevista le queremos agradecer a Mariano. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Me siento un honor a mí haber participado del primer programa. Sí, genial. Histórico primer programa. Y nada, bueno, queríamos dedicarle a esto a todos nuestros oyentes, estamos muy orgullosos y queríamos despedirnos con el último tema, Cotopaxi de Mars Volta. Adiós. Come and